Va ella patemimbo de cuera, Ñameta Guaraní, página 58. Fecha, miércoles 26 de agosto de 2020. Tenemos otra vez unas cuantas acciones que tenemos que darle el nombre a lo que sucede. Para recordar eso, ¿cómo se hacía? Vamos a mirar la clase anterior. ¿Se acuerdan cómo era? Voy a dar la vuelta a mi libro un ratito para recordar. Si un niño estaba leyendo es Caló o Moñe. Nati Jase. Pepito Oñaní, que era corre. Y este es un tapiti. Ya vamos a decir su nombre en guaraní. Un conejo es tapiti. ¿Qué hace? Salta. Opopo. Tapiti opopo. Y para empezar ahora entonces, esos eran las acciones, les dije que hacen. Ahora vamos a ver qué hacen estos que están aquí, pero primero les voy a decir una adivinanza. Adivinanza en guaraní es maravillú. Y dice así: maravillú, maravillú, va en botepa. Adivina, adivinador, ¿qué será? Opo, opo. Salta, salta. Morotiasu es muy blanco. Daja e pororo, no es pororo. Opo, opo. Opopo, salta, salta y salta. ¿Qué es? Va, ¿de qué hablo yo? Salta, salta, es blanco, pero no es pororo, y salta y salta. Opopo. Y nosotros ya habíamos dado la clase anterior. Es tapití. Hoy pone ahí, la respuesta es tapití. Salta, salta y es blanco. Sabiendo ya eso, habiendo jugado un poquito a adivinar, vamos a la clase de hoy. Tengo a este muchacho que está hablando por teléfono, se llama Luis. Luis, ¿qué está haciendo? Habla. Voy a poner en castellano. Habla. En guaraní se dice oñe. Oñe. De esa forma. Acá le tengo a María. Ella se llama María. ¿Qué está haciendo? Barre. Entonces voy a poner aquí barre. Se escribe así. María, en guaraní barre se dice otupei. María, otupei. De esa forma. Después veo a unos niños que están tocando la guitarra y cantando. Se llaman Pedro, Ana, Diego y Lucía. Ja se dice en vez de i. En guaraní se dice ja. Pedro, Ana, Diego, ja, Lucía, ¿qué hacen? Están cantando. Cantan, ven que cantan todo opurajei, entonces en guaraní se dice opurajei. Ahí está. Después tengo aquí a un mono, un monito, se llama Kai, en guaraní es Kai. ¿Qué hace? Come. Come y entonces en guaraní se dice jo-u, así se escribe, jo-u, repitan y escriban. Y después tengo aquí a Tani que está sonriendo. Está en guaraní, voy a poner primero en castellano ríe y en guaraní se dice opuka. Opuka. ¿Sí? De esa forma entonces. Luis oñe. María otupei. Repitan ustedes. Luis oñe. María otupei. Pedro, Ana, Diego, ja, Lucía opurajei. También puede ser ombopu. Voy a poner las dos opciones. Porque él está tocando la guitarra. Entonces sería acá arriba. Voy a borrar y vamos a colocar. Toca o ejecuta. Cuando yo toco o ejecuto un instrumento se dice tocar o ejecutar. Toca, ejecuta. Voy a poner las dos formas. Ejecuta también. Y en guaraní se dice ombopu. ¿Sí? Les doy dos opciones, depende de ustedes. Entonces, Pedro, Ana, Diego, ja, Lucía, opurajei, ombopu. Kai, jou, va e jou, kai. Les pregunto, aporandu, va e jou, Paco va, come banana. Por último, Tani, opuka, ja, opuka, está riendo. Esa es la tarea de hoy, completar esto y repetir en guaraní lo que yo estoy viendo. Tal vez les cueste todavía escribir, pero aprendan a decir lo que está pasando en guaraní. Con práctica, todos los días vayan repitiendo todo
lo que ya dimos antes también. Si nosotros ya aprendimos los números, los colores, igual tienen que volver a usar en algún momento del día. Y ahora estas acciones, cosas que nosotros hacemos en casa.